Existe un tipo de libro que es técnicamente impecable. La prosa está trabajada, los personajes tienen capas, la estructura es consciente e intencional. El autor claramente sabe lo que está haciendo y nadie lo lee. No porque sea difícil de entender, no porque el mercado sea injusto, no, sino porque fue escrito para impresionar a las personas equivocadas. Hoy vamos a hablar de los talleres de escritura creativa, de los programas de creación literaria, de ficción y del estilo que producen. Ese estilo particular que huele a taller a kilómetros de distancia y que tiene una relación muy complicada con los lectores reales. Soy Cass Finon, escritora de ficción y no ficción, y hoy hablaré sobre los talleres de escritura y el arte de escribir para nadie. Así que empecemos. Vamos a hablar sobre qué es el estilo del taller, exactamente. Si has leído suficiente ficción literaria contemporánea, ya lo reconoces, así sea inconscientemente. Las oraciones que empiezan con una imagen sensorial que no lleva a ningún lado. El diálogo que nunca dice lo que parece estar diciendo porque la subtextualidad es una virtud en sí misma y el protagonista no quiere nada concreto porque querer cosas concretas es demasiado comercial. El final abierto que no resuelve nada porque resolver cosas es parte del género de ficción y el género de ficción es para la gente que lee en los aeropuertos. Todo eso tiene un nombre, se llama ficción de taller y no nació sola. Nació en un salón con 12 personas sentadas en círculo evaluando el trabajo de alguien bajo los criterios de otras 11 personas que están aprendiendo exactamente lo mismo de quién lo escribió en ese momento. El problema no es el formato, el problema es a quién le estás escribiendo cuando escribes para ese salón. Es distinto. Una cosa es escribir para impresionar y otra cosa es escribir para entretener o porque te da la gana de escribir lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo funciona la dinámica de taller y por qué de forma? En un taller de escritura, tu trabajo es leído por tus pares y por tu instructor, ¿verdad? Se supone que tu instructor sabe. Ese es el público. Tú estás escribiendo para impresionarlos a ellos, aunque no lo creas. Eso es así durante 2, 3, 4 años de que dure la formación y es la única forma de retroalimentación que recibes. Y ese público tiene criterios muy específicos. Valora la originalidad, la voz sobre la claridad, valora la complejidad estructural sobre el ritmo narrativo, valora la ambigüedad sobre la resolución, valora la referencia intertextual, así se dice, ¿verdad?, sobre la accesibilidad, valora, en resumen, las cosas que demuestran que has leído mucho y pensado mucho y que eres lo suficientemente sofisticado como para no darle al lector lo que quiere, porque darle al lector lo que quiere es ser condescendiente o algo así me dijeron. Entonces, escribe para ese público durante años. Aprende a anticipar qué va a funcionar en el taller, qué va a generar la discusión correcta, qué va a hacer que tu instructor asienta con la cabeza de una manera particular que significa que entendiste el juego. Y ahí está el problema, porque el lector real, el que compra el libro o el que descarga o lo pide prestado en la biblioteca, no está en ese salón y nunca estuvo y nunca va a estar. Nadie lo representó en ninguna de esas sesiones, sus necesidades no estaban en la lista de criterios, así que cuando el libro sale al mundo, sale formado para un público que no existe fuera del taller. Escribes muy bien, perfecto, pero a nadie le interesa eso. Entonces los programas de MFA, los Master of Fine Arts en escritura creativa, son la versión institucionalizada de todo esto. 2, 3 años, dinero considerable, un entorno completamente desconectado del mercado real y al final una credencial que dice que sabes escribir, según los criterios de unas personas que también tienen ese mismo título. Y no estoy diciendo que no se aprenda nada, al contrario, se aprende y mucho, se aprende a escribir muy bien, se lee mucho, se escribe mucho, se recibe retroalimentación estructurada, se desarrolla un vocabulario crítico para hablar sobre tu propio trabajo, pero hay algo que no enseñan en esos lugares sistemáticamente porque no es parte del modelo. Cómo construir una relación con tu lector que no sabe nada de craft, de nada de escritura creativa y no tiene ninguna obligación de quedarse a leerte tu libro. El lector real no es captivo, no tiene que terminarse tu libro, no recibe créditos académicos por aguantar los primeros 3 capítulos del setup atmosférico. Si algo no funciona emocionalmente, cierra el libro y se va por otro. Ya está, sin explicaciones, sin retroalimentación constructiva, sin validar tu elección de usar segunda persona del plural. El taller no te prepara para convencer a ese lector, porque ese lector nunca entró al taller. Ahora me va a tocar defender a este tipo de modelo. Porque voy a hacer algo que me cuesta un poquito, es el otro lado del argumento, porque yo lo defiendo porque también me gusta enseñar sobre escritura creativa. Los defensores dirían que no todo libro tiene que ser para todos, y es cierto, no somos una moneda de oro para gustarle a todo el mundo. Que existe la ficción literaria como categoría legítima,
con su propio público. Y es cierto que Jeff Jones no escribió Ulises para que fuera fácil y eso no lo hace un fracaso. Que la accesibilidad como valor supremo produce su propio tipo de mediocridad. Y tienes razón, parcialmente. El problema no es que exista ficción difícil o ficción que prioriza la forma sobre la trama o ficción que exige al lector pensar. Eso existe y tiene su valor. El problema es cuando esa es la única ficción que el sistema formativo valida, cuando el criterio por defecto es la sofisticación técnica legible para otros escritores y todo lo demás se trata como concesión comercial y falta de ambición. Cuando el taller produce escritores que genuinamente desprecian al lector por no entenderlos, en lugar de preguntarse si el problema es la comunicación, porque algo evidentemente salió mal en esa formación, cuando te estabas formando. ¿Por qué muchos graduados publican libros que nadie lee? La respuesta corta es porque nadie les enseñó que publicar es el inicio de una conversación, no la presentación de un trabajo final, ni de una tesis. El libro que nadie lee suele tener algo en común. Fue escrito con la cabeza mirando hacia dentro del sistema que lo formó. El autor pensó, ¿esto pasaría en mi taller? Mi instructor lo aprobaría, mi profesor lo aprobaría. Esto demuestra que sí soy un escritor serio. Nadie preguntó, ¿por qué alguien que no me conoce va a leer esto? ¿Qué le estoy dando? ¿Hay una razón para seguir en la página 3, en la página 20, en el capítulo 6? Esas preguntas suenan comerciales. En algunos círculos académicos eso es casi como una vulgaridad. Pero son las preguntas que separan un libro que existe de un libro que se lee. Y publicar un libro que nadie lee no es un acto de integridad artística. Es, en la mayoría de los casos, una conversación que no encontró interlocutor. Eso puede tener muchas causas, pero una de las más frecuentes es que el libro fue diseñado desde el principio para un público de 12 personas en un salón que ya no existe. Escribiste para impresionar a tu profesor, no para caerle bien a tus lectores, y esa es la diferencia. Si estás en un taller o considerando hacer un MFA o simplemente escribiendo bajo la influencia de esa formación, hay preguntas que nadie te va a hacer en clase, pero que vale la pena hacerse de verdad y te las voy a decir para que no cometas el error, ¿sí? ¿Quién es tu lector real? No el ideal, el real, el sofisticado, no el que mereces. El que realmente va a abrir tu libro sin saber nada de ti y decidir en los primeros capítulos si sigue o si no. ¿Qué necesita emocionalmente esa persona? No lo que vas a demostrar, qué necesita, qué busca, qué le falta. ¿Tu libro le da eso? Si la respuesta a la tercera pregunta depende de que el lector primero entienda tus referencias o aguante tu estructura experimental o acepte que no va a haber resolución porque la resolución es un constructo burgués, tienes un problema que ningún taller te va a resolver porque ningún taller te lo va a enseñar, porque no lo enseñan. Esto que te estoy preguntando aquí son cosas que no todo el mundo enseña. Entonces, sinceramente, los talleres de escrituras no son un enemigo. Yo he hecho mucho, estoy terminando una especialización en escritura creativa y he aprendido demasiado, bastante. Pero sin olvidar los otros 10 años escribiendo por mi cuenta y aprendiendo de forma autodidáctica. Los talleres de escritura no son tu enemigo. No te estoy diciendo que no los hagas. No, al contrario, fórmate, aprende, lee, estudia, aplica, ¿sí? Pero entiende algo, son solamente una herramienta. Como cualquier herramienta, el daño lo hace el uso irreflexivo, no la herramienta en sí. El problema es cuando el taller se convierte en el destino en lugar de ser el camino. Cuando aprender a escribir bien se confunde con aprender a escribir para escritores, todo se vuelve una cagada. Cuando la validación del sistema reemplaza la conexión con el lector, no vendes, todo se vuelve una cagada. Pierdes tu tiempo, escribes un libro que nadie va a leer. Porque al final un libro existe cuando alguien lo lee, no cuando alguien lo publica. No cuando alguien lo elogia en un taller, no cuando gana un premio que lee una comisión de 7 personas y entre ellos dicen, sí, este es bueno, sí, no, esto es una mierda, no, esto es... No. El libro es lo que es, la historia es lo que es cuando alguien lo lee, eso es todo, no hay que pensar mucho. Si eso te parece una concesión, quizás el problema no es el mercado, tal vez el problema eres tú. Entonces, me puedes responder, ¿escriben para ser leídos o para ser validados por sus pares? La diferencia suele ser la misma que hay entre un libro que se queda en el estante y uno que cambia la vida de alguien. Entonces, ¿qué opinan? Los leo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Bye.